Muy buenas noches, mi nombre es Virgilio Peláez Barquet y hoy trabajaremos la tarea número 7. Hablaremos del modelo y técnica DNC, detección de necesidades de capacitación. Muy bien, demos inicio entonces. Eh, es común en diferentes lugares de trabajo, es muy común ver situaciones donde despiden a los empleados. Es muy común, pues es algo muy rutinario en muchos países, debo suponer, donde se da el despido del empleado, pero además no solo se le despide, sino se le despide eh, estigmatizado, eh, le golpean a su autoestima, ¿no? Se le dicen las cosas por las que no funcionó en el empleo, lo que le genera al mismo empleado una serie de inquietudes, preocupaciones, no solo por el lado económico, que en países como el nuestro, todavía el salario representa una de las motivaciones externas más importantes. Eh, pero además de la preocupación del salario y del ingreso, está el sentirse un empleado que no funcionó, que no sirvió, que no tuvo las capacidades para realizar las tareas que le encomendaron. Y entonces, pues se les corre, hasta la palabra suena bastante terrible, se les corre, ¿no? Se le va a correr al empleado. Sin embargo, ¿quién pierde? Obviamente el empleado va a perder, pues, su ingreso, una estabilidad momentánea, al menos, de menos, quizá consiga trabajo posteriormente muy rápido o no tanto, pero la empresa también pierde y pierde mucho. ¿En qué sentido? Una empresa donde hay una gran rotación de personal está hablando que algo ocurre al interior de esa empresa que está detonando la inestabilidad de los empleados. Y el problema es que se le contrata al empleado, en el mejor de los casos se les capacita, y cuando ya tienen determinados aprendizajes se le corta. Seguramente ese empleado va a llegar a otra empresa y va a aplicar los conocimientos obtenidos en el empleo anterior. Está perdiendo la empresa dinero. Entonces ahí los 2 pierden. Pierde el trabajador porque su autoestima, su autoconcepto, su estabilidad económica, sus planes, pues se ven estrellados ante esta petición de que deje de trabajar. Y por otro lado, la empresa, aunque no lo percibe, también pierde dinero, pierde prestigio, pierde confianza y desmotiva a los propios empleados que laboran en la institución, porque su motivación de los que permanecen en el trabajo, más que aspirar a una política de ascensos, lo que esperan es conservar simplemente el empleo, y eso naturalmente que va a pegar en la motivación del empleado. Y ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, que la motivación va acompañada del comportamiento, y el comportamiento en una empresa va acompañado de la productividad. ¿Qué pasa si en una institución aquel empleado que no está funcionando como se espera, en vez de correrlo, los directivos asumen su papel directivo y desde el lado preventivo, quizá en algunas ocasiones tendrá que ser hasta correctivo, realizan aquellas tareas necesarias para detectar en dónde están los errores o las fallas y se trabajan desde la capacitación. Ahí ganan todos. El empleado se siente acobijado por la empresa. La empresa fortalece las habilidades, competencias, saberes del empleado.
se crea una relación estrecha entre ambos, habrá permanencia laboral, seguramente habrá política de ascensos y va a ser una empresa que crezca, a diferencia del escenario anterior de no me sirvió este empleado, lo corro. Y además las amenazas, ¿no? Y si no lo haces, te corro. Esta frase ya tendría que ser medieval. Ahora no funciona así, ya no funcionan así las cosas. La administración actual es humanista. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Cuando un empleado falla, habrá que, desde la rigurosidad metodológica y metódica, desde esa rigurosidad de evaluar cuál es el problema y no desde las vísceras del momento, del de las entrañas. Entonces, se tiene que hacer? Desde una rigurosidad y objetividad, se tienen que detectar, fíjense nada más, fíjense, se tienen que detectar las necesidades de capacitación y entonces esto nos va a llevar que esta detección de necesidades de capacitación es un procedimiento que permite determinar las, ojo, debilidades que los trabajadores tienen y pueden ser de diferentes tipos, dependiendo la función, el nivel del empleado en la empresa, etcétera, que tiene en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para desempeñar sus actividades, ojo, de acuerdo con el perfil previamente establecido por la empresa. Bueno, ya esta palabrita ya genera un problema. Perfiles de trabajo. La empresa debe tener perfectamente ubicado cuáles son las responsabilidades, cuáles son las labores asignadas por puesto. Y eso se le tiene que desde la inducción establecer al trabajador. Si lo desconoce o si se le está cambiando las actividades o se le menciona continuamente que tiene que estar en todo, pues lo más seguro es que va a estar en nada. Un empleado debe tener funciones perfectamente establecidas, saberlas, conocer cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus funciones, con qué otras áreas se relaciona. Todo eso se tiene que saber. Si no, entonces, ¿cómo puedo detectar esas necesidades? Esta detección de necesidades para la capacitación tienen un procedimiento, ya lo mencionamos en la lámina anterior. ¿Cuáles son? Antes de empezar el proceso de detección de necesidades para capacitación, tenemos que ubicar una cosa. ¿Qué queremos como institución? Es decir, antes de empezar el proceso del DNC, lo primero que tenemos que registrar es qué queremos como empresa. Y esto tiene mucho que ver con los objetivos estratégicos, con incluso la parte filosófica. ¿Qué queremos de la empresa? Para saber entonces de qué manera vamos a realizar la detección de necesidades de capacitación. Entonces, leo, antes de proceder al análisis de necesidades, es necesario definir el ámbito organizacional en el cual se llevará el proceso, estableciendo objetivos y políticas generales para saber entonces de qué magnitud y alcance será nuestro trabajo de estudio, de análisis, de detección. Es lo primero. ¿Qué es lo que nos interesa realizar en la empresa? ¿Cuál es nuestra preocupación? Primero se define el para qué y por qué,
para luego establecer los cómo. Muy bien, ya teniendo definido entonces, y estos son los directivos quienes tienen que definir qué quieren de la empresa para comenzar este diagnóstico, entonces arrancamos. Primero, primer paso. Tenemos que ubicar y realizar, primer paso, un análisis de la descripción de los puestos de trabajo. Importante, nada se puede evaluar si no hay un parámetro que me permite establecer, que sería como una reglita, que me permite establecer el comportamiento, el desempeño de alguien. El desempeño no está en función del desempeño mismo, sería algo absurdo, sería arbitrario. El desempeño está en función de un parámetro, de un criterio. Entonces, lo primero que hay que entender es cuál es la descripción del puesto de trabajo para poder realizar nuestros estudios. Si no sé cuál es la descripción de ese puesto, ¿cómo puedo saber que el empleado lo está haciendo bien o mal? En función de ese análisis, tendremos que determinar las actividades, conocimientos, habilidades, responsabilidades, nivel académico y experiencia que se requieren en el puesto de trabajo. Aquí sería muy interesante preguntar a los directivos, ¿lo ubican? ¿Ellos saben? Podrían, se les podría preguntar, a ver, dime, de este puesto, ¿qué actividades, conocimientos, habilidades, responsabilidades, nivel académico, experiencia debe tener tu empleado? ¿Lo sabrán? ¿Qué pasa? Normalmente se contrata al empleado y por la manera que nos habla, por nuestra urgencia de contratar a alguien, por los conocimientos o incluso por el mero nivel de estudios, se piensa, él me va a servir. Una vez que tenemos este análisis de puestos, entonces podemos establecer el perfil, que es la síntesis descriptiva del puesto de trabajo. Fíjense cómo estamos construyendo el criterio para poder evaluar el desempeño. No hay otra manera. Y otra cosa importante, fíjense cómo el análisis del puesto fue posterior a ubicar qué quiero con mi empresa. No puede, o sea, lo primero, por eso la parte filosófica de una institución es la que determina los objetivos estratégicos, eh, las metas, los objetivos generales, las metas generales. Primero es quién soy yo y qué quiero, filosóficamente hablando, para poder posteriormente eh, eh, determinar las características ya de la empresa en cada una de sus partes. Muy bien. Para determinar la información de las funciones que debe desempeñar un trabajador, porque resulta, vamos a imaginarnos, y eso yo lo he visto en carne propia, alguna vez le pregunté a un empleado, ¿y cuál es tu función? Y me dijo muchas cosas. Yo le dije, ¿y quién te lo dijo? Y me dijo, no, es lo que yo hago. Entonces, fíjense, para determinar la información de las funciones que debe desempeñar un trabajador, lo más apegado a la realidad, el capacitador puede recurrir a dos fuentes. La primera es el área administrativa. En el área administrativa, y ojo, hay que tener cuidado con eso, deben tener a fuerza los datos sobre las funciones que realiza cada puesto. Deben existir. O sea, no puede haber una empresa que no tenga este elemento. Y por otro lado, se puede investigar con los jefes en grupos para obtener el perfil de puesto. Es decir, ya directamente en la parte operativa preguntar, a ver,
en este puesto, cuáles son sus funciones ya en concretito. También se pueden consultar con los propios trabajadores. Y entonces, aquí ya podemos establecer cuáles serían los desempeños esperados para poderlos contrastar contra los realmente ejecutados. Cuando yo le pregunto a un empleado, ¿cuáles son sus funciones? Normalmente el empleado, si le doy 5 hojas en blanco, me llena 10, porque sienten que tienen que decir muchas cosas como para justificar por qué están contratados. De hecho, cualquiera, a cualquier grado. Ustedes pregúntenle en cualquier nivel jerárquico, ¿cuáles son sus funciones? Y van a decir 30 veces más de las que realmente tienen, porque sienten que hacer más es ser mejor. Y a veces también, por pura casualidad, le pregunto a diferentes empleados y resulta que todos tienen una visión completamente diferente. Aquí tenemos una cédula. Al final de la presentación, establezco las referencias de donde obtuve esta maravillosa información. Pero aquí es una cédula que nos sirve para investigar justamente esto que estamos hablando. Fíjense, aquí viene el puesto, el departamento, la escolaridad que se requiere, la experiencia laboral interna, la experiencia laboral externa, las funciones generales. Abajo viene los requerimientos de aprendizaje. Aquí voy a establecer qué se requiere para ser un empleado que responda a las necesidades. Aquí tenemos las razones que justifican esos requerimientos. Importante. Ya sean conocimientos, destrezas, actitudes. ¿Cuántas personas están involucradas en esta función? ¿Cuántos habría que capacitar? ¿Cuál sería la prioridad? ¿Con quiénes tengo que empezar? ¿Y cuál es la profundidad de la capacitación? Puede ser una capacitación superficial o puede ser una capacitación muy profunda. Muy bien. Una vez que hemos construido el parámetro de medida, el criterio de evaluación, y que se ha creado no desde la teoría en abstracto, sino desde las necesidades de la empresa, entonces el siguiente paso, que es el tercero, es la evaluación al personal. Se evalúa al personal para apreciar su, ojo, desenvolvimiento en el puesto asignado, para delimitar al personal y las áreas específicas de capacitación. ¿Quiénes van a necesitar ser capacitados? ¿Con qué prioridad y con qué profundidad? Porque fíjense que de repente las capacitaciones son de moda, o son por baratas, o son por recomendaciones, pero no nacen de una detección de necesidades. Se realiza una evaluación por parte de supervisores o jefes de área, dirigida hacia el real desempeño de los trabajadores. Esto es muy importante. Decía Ishikawa que esto de ponerme frente al trabajador para evaluar su desempeño, eso ya está superado. Todavía en algunas escuelas, por ejemplo, que es donde yo laboro, es la actividad a la que yo me dedico, todavía llega a darse esta práctica de entrar a la clase para observar al maestro. Chicago, no hablando de educación, sino de empresa, de empresas productivas de bienes, bienes materiales, no servicios. Bueno, también pueden ser de servicios, me refiero no de escuela. Decía que era ilógico pretender evaluar el trabajo de alguien observándolo físicamente porque era obvio que al estar observado iba a modificar su comportamiento.
Y eso es lo que realmente ocurre. Entonces, hay que hacer supervisiones reales. Y aquí tenemos una cédula de detección de necesidades para la capacitación. Y aquí dice el puesto, el departamento. Aquí tendremos que anotar nosotros, amigos, las actividades, funciones, comportamientos requeridos para el correcto desempeño del puesto. Y aquí justamente en esta parte está dividido en dos áreas, lo que corresponde a conocimientos, habilidades de carácter mental, cognitivo o psicomotor, toda esta parte, y lo que son actitudes y comportamientos de carácter afectivo. Aquí se colocarán los nombres de los trabajadores y sus prioridades. Cuando hablamos de prioridades, hablamos del 1 al 4, de más o menos importante. Y en el caso de los dominios de los trabajadores, utilizaremos la escala BRM, bien, regular, mal, para evaluar sus grados de desempeño. Y al final vendrán las observaciones y quién lo elaboró y lo revisó. Esta cédula nos va a permitir uniformar criterios para posteriormente establecer la forma como se va a construir la capacitación. Llegamos al plan de capacitación. Con los resultados obtenidos, el responsable de capacitación obtiene los primeros elementos para conformar su plan. Mientras más concretos o realistas sean los datos recopilados, hijo, esto es impresionante. Hay una subjetividad al momento de evaluar, pero brutal. Es tremenda, donde incluso a veces pesa más lo subjetivo que lo objetivo. Y aquí cuidado, cuidado, porque eso alimenta prácticas que no están tan relacionadas con el desempeño y con la eficiencia y eficacia de la empresa. Hay que tener mucho cuidado con esto. Mientras más concretos o realistas sean los datos recopilados, obviamente mayor será la precisión para determinar los objetivos y esperar los mejores resultados en la ejecución del plan de capacitación. ¿Cuántas veces hemos escuchado que me dieron un curso, me dieron una capacitación que se me hizo una pérdida tremenda de tiempo? Todo lo que me dijeron ya lo sabía, me lo han dicho 20 veces. Me han dado los mismos cursos o las mismas capacitaciones durante 10 años. Me dicen lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado, porque si no enganchamos al trabajador, ¿y cómo se le engancha? Cuando le pegamos en su necesidad real. Cuando él va a pensar, va a interiorizar, esto sí me sirve. Y eso es justamente este proceso de detección. Siguiente paso, creamos entonces el programa de capacitación personal. Partiendo de la situación actual de los trabajadores, buscando que haya un aprendizaje, un nivel de aprendizaje previamente establecido. Cuando se elabora una detección de necesidades de capacitación, hay que tener presente que la capacitación es la solución a los problemas de una empresa. Ojo, soluciona los problemas. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es importantísimo. La capacitación no es un trámite, no es hacer que estén haciendo algo para que no se aburran. No, no, no. La capacitación soluciona problemas de una empresa. Ojo, cuando sus causas se relacionan con deficiencias en conocimientos, habilidades, actitudes por parte de los trabajadores. Pero si los problemas son de tipo administrativos o económicos, pues ahí no va a estar la solución. Entonces, no hay que revolver.
Por eso es tan importante la detección. No hay que revolver. Si la empresa económicamente tiene un problema, no va a ser el económico, no va a ser un empleado el que lo solucione. Entonces, el empleado realiza sus actividades. Ojo, no hay que mezclarnos. Recuerdo hace muchos años en una empresa, había un conflicto entre el departamento de mercadotecnia y el departamento operativo. Y este problema de choque y el administrativo. Y estos problemas de choque entre todos ellos se debía a que no caminaban por la misma vía. Fíjense, el departamento de mercadotecnia, de ventas, ofrecía cosas impensables a los clientes con tal de tener contratos. Cuando llegaban a la parte operativa, pues resultaba que no tenían la capacidad para cumplir con eso y tenían que resolver de 20 maneras diferentes y para eso se elevaban los gastos. Y entonces los de administración se molestaban y decían que están haciendo los operativos, porque esto es un trancazo, nos está afectando, y los clientes se iban porque no les estaban funcionando. Crisis. Ok, tenemos varios elementos para la detección. Vamos a ir analizando uno a uno. Aquí tenemos el ámbito de estudio. Cuando los problemas se encuentran en los puestos tales, ojo, esto es muy importante, hablamos de vendedores, secretarias, obreros, manuales, se dice que el ámbito de estudio es ocupacional. Cuando los indicadores apuntan hacia las personas que ocupan un puesto, el ámbito se establece como individual. Y en los casos que los problemas son entre áreas, se habla de un ámbito organizacional. Tenemos estudios ocupacionales, estudios de ámbito individual y de ámbito organizacional. Nos vamos a los niveles de estudio. Fíjense todo lo que hay que evaluar para hacer las capacitaciones. Una vez establecido el ámbito de investigación, el siguiente paso es seguir con el nivel organizacional o los niveles que comprenderá el estudio. Es decir, si el estudio de la detección de necesidades de capacitación se centrara en el nivel directivo, de supervisión u operativo, o abarcar a todos, ya que también el nivel determina los métodos y técnicas. A ver, espérenme ahí. Un nivel, dependiendo a quién se va, con quién se va a trabajar, eso va a repercutir en las técnicas y en el método para desarrollar este estudio, esta detección. No es lo mismo, ya lo hemos mencionado hace un rato, hace unos instantes, no es lo mismo que el problema sea un obrero a que sea un gerente o un directivo. No es lo mismo. Entonces, porque dependiendo de con quién se está trabajando, es obvio que los métodos y técnicas van a variar. Se habla de niveles altos, medios y bajos. El nivel alto de estudio es el que se ubica en la alta dirección, la cual es responsable del crecimiento y desarrollo de la organización. Establece misión, objetivos, planes, estrategias a seguir. Tenemos el nivel medio, que corresponde a la gerencia, departamentos y en general mandos medios. Y tenemos el nivel bajo, que hablamos de puestos de supervisión directa y los de ejecución y los operativos. Entonces, no es lo mismo hacer una detección para un nivel alto, medio, bajo. Y eso modifica los métodos y técnicas. Muy bien. Áreas de investigación. ¿Dónde puedo yo investigar? Las áreas a las cuales se dirige el estudio de la detección de necesidades de capacitación son la cognoscitiva, la afectiva y la psicomotriz, en las cuales se ubican respectivamente conocimientos, actitudes y habilidades que permiten realizar a la persona un sinnúmero de actividades
encaminadas al correcto desempeño. Entonces, podemos analizarlo cognitivo, afectivo y psicomotriz, pero en ellos están involucrados los conocimientos, actitudes y habilidades. ¿Cuáles son estas áreas de investigación? La primera son los conocimientos, habilidades y técnicas. ¿Qué se evaluaría? ¿Qué se va a analizar o investigar? Los conocimientos específicos del puesto. Dejen, modifico el color de la pluma. Ahí está. Decíamos los conocimientos específicos del puesto, el conocimiento y técnicas para ejecutar tareas y las aplicaciones de conocimientos y métodos. Hablamos de conocimientos, habilidades y técnicas. Tenemos habilidades administrativas. ¿Qué se evaluará acá? La comprensión y logro de objetivos, la organización del propio trabajo y el de los demás, capacidad para armonizar y utilizar los recursos a través de la planeación y el control de resultados. Muy bien. ¿Tenemos más habilidades? Sí. Las habilidades de las relaciones humanas. Fíjense cómo, dependiendo cada una, se van evaluando cosas diferentes. En las relaciones humanas que voy a evaluar, la capacidad para relacionarme con otros de manera constructiva, la habilidad para trabajar en equipo, ejercer liderazgo y comprender y motivar, seleccionar y desarrollar colaboradores. Las habilidades conceptuales, facilidad para comprender la complejidad del trabajo, el análisis y solución de problemas. Como están observando, amigos míos, como se está pudiendo observar, estas habilidades tienen relación con los puestos, con el desempeño de los puestos, y que corresponden a los niveles que ya hablamos, alto, medio, bajo, que hablamos al principio. Muy bien. Habilidades de logro de resultados, fíjense, aquí se evaluará la característica de la personalidad, el estilo de actuación, empuje, persistencia, independencia y responsabilidad, y obviamente el logro de resultados. Ahora, vamos a explicar algo. El ámbito, ya hablamos de ámbitos, ya hablamos de áreas, ya hablamos de niveles de estudio. Todos estos elementos que los acabamos de mencionar indicarán al capacitador el alcance del estudio, y determinando el alcance, se determinarán los métodos, y ya estableciendo los métodos, pues las técnicas a aplicar para hacer el diagnóstico. Entonces, ojo, ámbito, área y nivel van a determinar entonces el alcance de estudio. Y una vez establecido ese alcance de estudio, entonces en automático vamos a poder establecer métodos y técnicas para hacer el diagnóstico. No es lo mismo. Vamos a hacer tres ejemplos. ¿Qué pasa si lo que me está preocupando como empresa es que no se están generando contratos nuevos? Ámbito, área, nivel de estudio. Por lo tanto, alcance, métodos, técnicas. Es un paquetito que va a corresponder. ¿Qué pasa si lo que estoy teniendo es mucha pérdida por desperdicio de algún material, algún insumo? ¿O qué pasa si hay conflictos entre los trabajadores administrativos? ¿O qué pasa si tenemos un problema con los clientes porque el producto está resultando defectuoso? ¿Se fijan cómo cada uno se puede reagrupar en ámbito, área, nivel, alcance, y posteriormente con lo que vamos a terminar esta presentación, métodos
y técnicas para diagnosticar. Ahí está. Vámonos ahora con los enfoques de investigación. Una vez determinado el ámbito, el área, es necesario razonar sobre el enfoque que tendrá la detección. Y esto depende, hijo, esto es muy interesante. El enfoque, como voy a abordar la detección, tiene que ver con el grado de cultura organizacional, el grado de desarrollo de sistemas de capacitación, el apoyo de jefes en línea, de los recursos y tecnologías, de que disponga la gerencia de capacitación, la profundidad en la que se decida levantar la información. No, no, no. El enfoque tiene muchos requerimientos. Cuando no se está perfectamente ubicado, ¿cuál va a ser el enfoque? O hay un divorcio entre el enfoque y, por ejemplo, los recursos y las tecnologías. Recuerdo ahora con esto, que en una institución donde yo trabajo, había el problema de que a los estudiantes no, ellos se quejaban de que no estábamos utilizando proyectores, cañones, etcétera, para dar nuestras clases. Entonces, que el maestro llegaba y hablaba, y hablaba, y hablaba, pero no ponía videos, no ponía ejemplos, presentaciones de PowerPoint. Está muy interesante. Habría que ubicar el ámbito, área de estudio, etcétera, etcétera, y el enfoque, porque resulta que ni energía eléctrica había. Entonces, hay que ubicar a quién o a qué grupo se va a evaluar en estos casos, porque puedo estar confundiendo y estar presionando a alguien que no está relacionado con el problema. Ok, aquí tenemos un enfoque de capacitación, un formatito. ¿Cuáles son los 3 enfoques que trabajamos? Se puede trabajar el puesto, podemos trabajar con el puesto, podemos trabajar con el desempeño o podemos trabajar con el problema. ¿Con qué queremos trabajar? Puesto, desempeño o problema. Y en cada uno de los elementos a evaluar, vamos a encontrar los siguientes indicadores. Razones que justifican la capacitación. ¿Qué sabe? ¿Qué debe saber? ¿Recuerdan cómo era lo de la evaluación? Un parámetro, un criterio. ¿Qué debe saber y qué debe poder? ¿Contra qué sabe y qué puede? ¿Qué debe lograr y qué debe hacer? ¿Contra qué logra y qué hace? Problemas, hay conflictos, y entonces toda esta parte es una visión problemática. Debe querer, quiere. Estamos hablando de orientación, evaluación, método, insumo. Aquí están lo que decíamos, todos los elementos dependiendo de los niveles. Debe alcanzar, alcanza, bajo desempeño, correctivo, menos subjetivo, prescriptivo, evaluación del desempeño. Estamos midiendo puesto, desempeño, problemas, y en función de eso se determinará la orientación, si es preventiva, correctivo, correctiva, si es una evaluación, la evaluación subjetiva o menos subjetiva, o es totalmente objetiva, el método prescriptivo, participativo y los insumos que se requieren para el proceso. La descripción del puesto, la evaluación del desempeño o los indicadores. Este cuadro está fenomenal, ¿eh? Está muy interesante este cuadro. Muy bien. De los enfoques de la investigación, como ya lo mencionamos, tenemos el enfoque en base al puesto. Corresponde al nivel operativo, donde lo importante es el puesto con actividades y funciones simples y acordes a los procesos correspondientes. Que se busque en ese puesto el rendimiento y eficiencia, así como normas precisas de trabajo. ¿Qué procedimiento se utiliza aquí? Se hacen inventarios de personal, los datos generales del trabajador, se analiza la descripción de cada puesto y sus requerimientos. Tenemos el enfoque con base al desempeño.
la actividad que se desarrollan los trabajadores es susceptible de modificaciones o altibajos a partir de causas distintas. Aquí estamos hablando ya del desempeño. Lo que yo les comentaba hace un instante, ¿no? Oigan, el maestro está trabajando muy mal porque no les pone una presentación. ¿Por qué no les pone una película? ¿Con qué? Si no hay enchufes, no hay energía eléctrica. A partir de causas distintas. Lo que es importante que los puestos tengan objetivos muy claros y sus límites de acción sean precisos y congruentes. Con las normas y políticas de la empresa, ojo, los límites de acción deben ser precisos y congruentes con las normas y políticas de empresa. Eso ya sería un tema de investigación. Seguimos con el enfoque con base al desempeño. El procedimiento que se sigue en este enfoque, pues es un análisis del inventario personal. Se analiza el desempeño real del trabajador y se contrasta contra el desempeño esperado. Entonces ahí aparece la brecha, que es las deficiencias en la operación. Para esto podemos utilizar el diagrama de causa y efecto. Y de aquí podemos establecer ya, podemos detectar programas de capacitación. Déjenme regreso tantito acá. En el enfoque en base al desempeño. Resulta que yo hace muchísimos años trabajaba en una empresa de gobierno de Cepomex y me tocaba hacer revisiones en los estados. Recuerdo que alguna vez llegué a Zacatecas y uno de los problemas ahí es que se pagaba mucho de tiempo extra y no había, digamos que mucho manejo de mercancías o de paquetes o correspondencia. Y uno decía, bueno, ¿y por qué tanto, si no tienen tanto trabajo, por qué tanto tiempo extra? Aquí estamos hablando de desempeños. ¿Qué pasaba con el desempeño? Y uno de los grandes problemas es que no estaban perfectamente organizados. No sabían bien a bien cuál era la responsabilidad de cada uno y entonces encimaban, ellos mismos se entorpecían la labor y perdían mucho tiempo. Al final, para poder terminar, o sea, estaban tan revueltos, tan desorganizados, que tardaban mucho en hacer una actividad que era simple, porque todos querían meter las manos ahí. Bastaba entonces hablar fíjense qué interesante, era nada más establecer a ver cuáles son las funciones de cada uno de ustedes, y eso permitió reducir los tiempos extras. Enfoque con base en problemas. En este enfoque, lo que interesa es la solución justamente de los problemas. Por lo tanto, cuando aparece el problema, ¿qué se hace con él? ¿Y por qué se generan los problemas? Aquí estamos hablando de accidentes, rechazos, exceso de trabajo, como es el ejemplo que hablaba, problemas de calidad, así como en el ambiente laboral. O sea, en la parte de la producción y de las condiciones materiales e inmateriales de ese mismo proceso de producción, aparecen muchos incidentes. Y normalmente, y para no hacer un pleonasmo, mejor diré, ocurre que las personas normalizan los problemas, normalizan las incidencias, las naturalizan. Sí, siempre, nunca prende la televisión. Sí, esa puerta nunca ha servido. Sí, la llave del baño no sirve, ahí hay una cubeta. Hay que encontrar cuáles son los problemas y darle solución. Seguimos con el enfoque con base en problemas, continuamos con él. Y dice el procedimiento que sigue este enfoque requiere ser más selectivo al identificar áreas de oportunidad, determinar la problemática como lo que pasó en Zacatecas, analizar sus causas y definir si estas son susceptibles de corregirse a través de entrenamiento o si las causas se encuentran en los métodos, las máquinas, no tener corriente eléctrica, o los materiales. La técnica que se emplea son el principio de Pareto, la lluvia de ideas, el histograma y el diagrama causa-efecto. Muy bien.
Vámonos ahora con los métodos. Los métodos y técnicas van a darnos los procedimientos que el capacitador va a utilizar para obtener información. Para seleccionar el método más adecuado se debe tomar en cuenta con exactitud o prontitud, con qué información cuento, con qué tiempo tengo para realizarlo, cuál es el personal que de apoyo y cuánto es el costo. Es como cuando se hace una tesis o cuando nos piden un trabajo, ¿no? Ubicamos tiempos, costos, recursos, etcétera. Muy bien. Con respecto a los métodos, tenemos el método participativo, donde hay un efecto en cascada, un diagnóstico en cascada que está muy interesante, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Se va a involucrar en la detección y en la propuesta de la capacitación a los jefes y subordinados de un nivel y se va descendiendo en niveles, de tal manera que todos participaron. Fíjense, dice, y consiste en trabajar con el jefe de un departamento y sus subordinados de nivel inmediato para diagnosticar sus necesidades. Después, estos subordinados deberán realizar lo mismo con los suyos y así nos vamos en cascada. El método participó, considero que es de los que mayor información y mayor alimento le generan a la investigación. Tenemos el método prescriptivo. En este caso se les entregan instrumentos como son cuestionarios y entrevistas para evaluar cuáles son los problemas que está afrontando la empresa. Hijo, aquí este método, bueno, tendrán que estar muy bien formuladas las entrevistas y los cuestionarios, bien diseñados para que no vaya a haber un sesgo importante. Y tenemos el método combinado, que como el nombre lo dice, va a mezclar el prescriptivo y el participativo. Ok. Teniendo los métodos, pues por consecuencia debe haber técnicas. ¿Y qué técnicas encontramos? La técnica de observación directa. Aquí hay que tener mucho cuidado con esta técnica, porque puede llegar a pasar que haya modificaciones en los patrones de conducta. Pero bueno, finalmente existe, se pueden contar con videos, fotografía, bueno, el video y la fotografía estando la persona presente, no con fotografías que se hayan tomado hace tiempo, porque eso sería una investigación documental. Es muy útil para el mejoramiento de habilidades físicas o interrelación de personas, o puede ser a un sujeto o se puede observar a un grupo. Tenemos la técnica de la entrevista. Bueno, las entrevistas pues hay de muchos tipos, está la estructurada, la abierta, la dirigida, la semidirigida, dirigida, de profundidad. Hay un montón de entrevistas que se pueden hacer a personajes claves, sobre todo son a personajes o informantes claves, porque en la entrevista yo espero información profunda de alguien que sabe. Otra técnica pues es la encuesta. La encuesta y el cuestionario, pues parecería que es un sinónimo, pero en la encuesta un sujeto hace las preguntas y en el cuestionario se entrega el documento al trabajador para que él lo llene, lo conteste y luego lo entregue. Obviamente la encuesta y el cuestionario manejan las preguntas cerradas, a diferencia de las entrevistas. Y la entrevista, bueno, puede ser estructurada, semiestructurada. Muy bien, pues espero haber aclarado o trabajado algo interesante. Hago mi comentario en particular, mi reflexión. Es muy importante esta detección. Una experiencia que tengo, algo que siempre encuentro, es la queja del trabajador con los cursos, con las capacitaciones. Hay la constante queja de esto que me están dando, ¿para qué me sirve? ¿Cuándo tendría que ser el trabajador el protagónico en esa detección? Y si no, puede ser protagónico tanto por su papel directo o por su papel indirecto.
pero la detección de las necesidades de capacitación tiene que estar perfectamente estructurada para que realmente esa capacitación se traduzca en mejorar los procesos de producción. Eh, sobre todo, yo recomiendo mucho Barrientos 2002, es de una tesis donde estoy, ¿qué digo yo? El 90% me basé en esa información para generar este trabajo. Y Ansueto 2005 también es un trabajo muy interesante, más en el caso de Ansueto es sobre todo lo más teórico y en el caso de Barrientos lo más práctico, como fueron los instrumentos para la recolecta de información. Bueno, pues espero haber cumplido con la actividad encomendada. Muchas gracias y pues me despido. Eh, buenas noches.